los casos. Entonces acá es el Staphylococcus aureus, ¿ok? Muy bien. Ahora, en endocarditis de válvula protésica cambia la historia en cuanto a tiempo. Acá, si es protésica, se supone que es intrahospitalario, atención médica, ¿verdad? Aquí recuerden los tiempos. En menos de 2 meses no se atribuye a la cirugía. Por lo tanto, acá ustedes vean, va a estar los Staphylococcus coagulasa positivos, ¿ok? Menos de 2 meses. Ahora, entre 2 a 12 meses, ¿ok? Recuerden, el libro decía entre 6 a 12 meses, eso se atribuye a la cirugía. Entonces vamos a recordar que aquí nuevamente son los Staphylococcus coagulasa positivos. Eso es lo que debemos recordar. Y cuando pasan los 12 meses, acá vamos a ver nuevamente al estreptococo, como si fuera extrahospitalario, ¿ok? Entonces incluso van a ver clasificación, ¿no? Endocarditis de válvula protésica temprana y tardía. La tardía, ustedes que ven acá más de 12 meses, es lo mismo que la válvula nativa extrahospitalaria, que es streptococos. Entonces hasta acá tienen que recordar, ¿no? Streptococos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa positivos, listo, ¿no? Para responder a estas preguntas. Ahora, en drogas intravenosas creo que está fácil, ¿no? Si es derecha, Staphylococcus aureus. Bueno, si es izquierda, según Harrison, ¿ok? Según Harrison, puede ser que el hospital obrero, el hospital japonés, ¿no? Tengan su propia epidemiología, pero esto es para el examen de la RECI. Y acá vamos a encontrar en drogas intravenosas del lado izquierdo a los enterococos, ¿ok? Si nosotros revisamos, vamos a tener acá el Enterococcus fecalis, sin especies, y en ocasiones al Enterococcus faecium, que es menos probable, pero ahí tenemos nuestros datos. Bueno, entonces esto deben de tener su propio resumen, anotarse ahora para ver los agentes etiológicos en endocarditis según Harrison, ¿no? Según manual X, Y o Z, ¿no? Nuestra bibliografía. Ahora, entonces, en la etiología, recuerden que tiene que haber una alteración estructural, ¿no? Estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, tiene que haber algo en las válvulas o comunicación interauricular, malformaciones, ¿verdad? Entonces, las bacterias ingresan de nuestro cuerpo, o sea, lo que está en nuestra cavidad oral, respiratorio, en nuestra piel. Esto ingresa a nuestro torrente sanguíneo, ya sea Streptococcus, Staphylococcus, bacterias HASEC, y obviamente esto van a comenzar a colonizar, ¿no? A las bacterias a estar en zonas de turbulencia. Eso con relación, ¿ok? Ahora miren este dato importante. El Streptococcus galloliticus, ¿no? De la subespecie antes de biotipo 1, esta no proviene de la cavidad oral respiratoria piel, proviene del tubo digestivo. Por lo tanto, un paciente con sospecha de endocarditis, ¿no? Y tiene pólipos intestinales o tumores colónicos, ¿qué bacterias sospecharía? El Streptococcus galloliticus. Esa es la respuesta. ¿Ok? Mientras que los enterococos entran al torrente sanguíneo principalmente por el aparato geniturinario. ¿Ok? Entonces ahí tienen 3 cosas que recordar, ¿no? El Streptococcus viridans, Staphylococcus y el grupo HASEC, oral, por cavidad oral, respiratorio, piel. Tubo digestivo, Streptococcus gallolíticos, relacionado con pólipos y tumores colónicos. Y los enterococos del aparato geniturinario. Ok, ahora debemos recordar que un porcentaje no desarrolla hemocultivos positivos. Y este punto es importante, ¿no? Que alrededor del 15% van a tener hemocultivos negativos. ¿Por qué? Porque pueden tener uso previo de antibióticos,
o que las bacterias son de difícil cultivar. Ahí tenemos el famoso del grupo HASEC. Estas incluyen el Haemophilus, el Aggregatibacter, el Actinomyces, el Actinomycetocomitans, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella kingai, ¿no? Que son difíciles de cultivar en los medios. Entonces, acá nos dice, ¿no? Como alguien de los doctores o doctoras contestaron, ¿no? Paciente extrahospitalario con clínica de endocarditis, ecocardiografía con vegetación en válvula mitral y hemocultivos, ¿no? En el hemocultivo que esperaría que desarrolle streptococos, como en la tabla ya lo vimos, ¿no? En esta tabla, ¿no? Endocarditis de válvula nativa, extrahospitalaria, estreptococos, ¿no? Entonces, ahí relativamente fácil. Ahora, recuerden, dentro de la patogenia hay una inflamación del endocardio, a un principio es trombótico, no bacteriano, porque todavía deben de ingresar las bacterias de nuestra cavidad respiratoria, del tracto respiratorio de la piel, ¿no? O si es del intestino, del aparato genitourinario. Esto, hay una subvariante que Harrison lo explica claramente, es la endocarditis caquéctica, que hay vegetaciones no infectadas en pacientes con cáncer o enfermedades crónicas. Algo que quería que ustedes recuerden es que ustedes ven acá una imagen, ¿no? Es una ecocardiografía, este es el eje paraesternal largo. Ustedes ven acá, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, esta es la aurícula izquierda, esta es la aorta, bueno, esta es la válvula mitral, ¿verdad? La válvula mitral y la válvula aórtica. Entonces, las endocarditis, o sea, es decir, la vegetación se forma en zonas de baja presión. Por ejemplo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿qué zona tiene baja presión? Vuelvo a repetir la pregunta. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿qué cámara, qué lado tiene una baja presión? Exacto. ¿Aurícula izquierda? Correcto, doctor. En ese lado se va a formar la vegetación. ¿Ok? Entonces, ustedes ven acá que cuando se infectan las válvulas, ¿no? O sea, la endocarditis afecta las válvulas, el paciente, ¿qué va a tener? Soplo. Soplo de estenosis o soplo de insuficiencia. Soplo. Insuficiencia. Exacto, de insuficiencia. ¿Por qué? Porque la vegetación a la válvula no le deja cerrar herméticamente, ¿verdad? No le deja cerrar. Entonces, la válvula se vuelve insuficiente. Vamos a encontrar soplo, ya sea de insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, ¿no? Insuficiencia tricuspidea o insuficiencia pulmonar. Pero las que más afectan son las aórticas mitrales, ¿no? El lado izquierdo, por el aumento de presión que manejan, es más frecuente evidenciar. Bueno, entonces, recuerden, para la endocarditis bacteriana aguda, esto es otra clasificación, agudo, subagudo. Para el agudo, Staph aureus, Streptococcus pneumoniae, subagudo, Streptococcus viridans y Enterococcus. La torre de riesgo ya lo comentamos. Manifestaciones clínicas. Ahí con esto vamos a ir ya terminando. Las manifestaciones clínicas, hay los criterios. Eso deben de recordar para el examen, los criterios de Duke. Entonces, vamos a tener el paciente fiebre, primero, ¿no? Fiebre, sobre todo, y datos de insuficiencia valvular, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral u otro tipo de insuficiencia. Eso es manifestación cardíaca. Puede llegar incluso a shock cardiogénico por una insuficiencia aórtica grave. Entonces es manifestación cardíaca. También tiene manifestaciones extracardíacas, fuera del corazón. Por ejemplo, la válvula aórtica puede lanzar émbolos sépticos.
¿ok? Émbolos sépticos al cerebro, a otros lados, o incluso a la aorta. Bueno, estas manifestaciones extracardíacas, por ejemplo, podemos tener fenómenos inmunocomplejos y fenómenos vasculares e inmunológicos, que lo vamos a ver ahora. Nada más, mientras tanto, ahora recuerden que las lesiones de Hanaway o Janaway son no dolorosas, mientras que los nódulos de Osler son dolorosas. Bueno, vamos a ver esto en los criterios de Duco, no se preocupen. Entonces, en la manifestación clínica, Harrison, vean aquí lo más frecuente es la fiebre, escalofríos, anorexia, mialgia. Miren este dato, soplo cardíaco. ¿Ok? Soplo cardíaco. ¿Por qué se genera el soplo? Por la insuficiencia mitral, aórtica, ¿no? Cualquier válvula. Entonces ustedes ven acá, ¿no? Soplo de insuficiencia nuevo o agravado. Embolia, esplenomegalia, manifestación, etc. Y estas manifestaciones extracardíacas, los nódulos de Osler, lesiones de Janaway, manchas de Roth, poquitas, miren, de 2 al 15%, pero han sido muy preguntados en los exámenes de la residencia acá en Bolivia y en otros países. Y en los laboratorios vamos a encontrar anemia, que es lo más frecuente. Uno esperaría encontrar leucocitosis, ¿verdad? Esperaría encontrar, pero no, lo más frecuente es anemia, un dato medio atípico, ¿no? Que no correlaciona con un proceso infeccioso, pero eso es lo destacable. Otra es el factor reumatoide positivo, ¿no? El fenómeno inmunológico. Luego, aumento de los reactantes de fase aguda, como de la proteína C reactiva, la velocidad de retrosedimentación y complejos inmunitarios circulantes. ¿Ok? Para el examen, recuerden, fiebre, soplos cardíacos, manifestaciones extracardíacas. Y esto le puso una estrella porque han sido muy preguntados, que lo vamos a ver en los criterios de Duke. ¿Ok? Muy bien. Estas son las manifestaciones extracardíacas. Miren, émbolos sépticos, miren cómo está en la planta, ¿verdad? Los nódulos de Osler, sobre todo endocarditis por Staph aureus, las hemorragias subunguiales y las manchas de Janaway, ¿verdad? Son nada más muy... Y las parte de las glomerulonefritis difusas hipocomplementémicas. Disminuye porque se consume el complemento a nivel plasmático. Y las manchas de Roth, nada más que son hemorragias retinianas. ¿Ok? Ahora, dentro de las complicaciones, ¿por qué el paciente se muere? Porque entra en insuficiencia valvular, que lleva shock cardiogénico, por eso se muere. ¿Ok? Otra es complicaciones neurológicas, es decir, en el cerebro lleva un proceso embólico, isquémico o hemorrágico, absceso cerebral, listo, chao, ¿no? Émbolos sépticos en riñones, vasos, otros órganos, infección metastásica y resección inmunosistémica como una glomerulonefritis, ¿ok? Entonces, las lesiones de Janaway son microabscesos, fácil. Nódulos de Osler, preferentemente con Staph aureus. Manchas de Roth, hemorragias retinianas. Vegetaciones, esta vegetación, ¿no? Que crece en las válvulas, si mide más de 10 milímetros, tienen riesgo de embolizar, de desprenderse e ir al cerebro, cualquier otra parte del órgano. Las glomerulonefritis focal segmentaria, ¿ok? Normalmente es hipocomplementémica, no es norma, no es hipocomplementémica, pero se consume la parte de los complementos, ¿ok? Y aquí vamos. Esto es otro dato clave, señores. Los criterios de Duke, ¿no? Los criterios de Duke son criterios mayores y criterios menores. Ya han sido preguntados en varios años. Entonces, nada raro que esté en el banco de preguntas para este examen de un par de semanas. Entonces, vamos a ver. A ver, ¿qué opinan de usted? Esta pregunta ustedes. Pueden contestar en el chat, por favor. Por pet. Ya es medianoche.
¿La Anita? Le hemos dicho, se han dormido. Entonces, Se han dormido también. no, va a venir allí. La va a venir a sí. Bueno, de contratadores, eso no me Muy bien. Okay. Excelente analizar con su libro, ¿no? Ver los criterios de Duke. Y ustedes hay una parte que tienen los fenómenos vasculares, los fenómenos inmunológicos. Bueno, vamos a ver esa diapositiva. Los criterios de Duke actualmente han sido modificados, esos actualmente se utilizan para hacer diagnóstico. Este diagnóstico tenemos criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos dos: hemocultivos positivos, es decir, que en la sangre, en el torrente sanguíneo hay bacterias, y eso los vamos a identificar. Y otra es que nosotros podemos evidenciar el compromiso endocárdico, básicamente ver la vegetación, ¿no? Ver la vegetación. Estos hemocultivos vamos a tener para microorganismos típicos de la endocarditis infecciosa, esto en dos hemocultivos separados. Ok. Entonces el paciente cuando llega tiene un soplo nuevo, tiene fiebre, ok. Entonces yo tomo dos muestras, dos hemocultivos separados. Acá lo que puede desarrollar en las cajas de Petri, en esas cajitas, ¿no?, donde los bacteriólogos ponen el fluido, puede desarrollar Streptococcus viridans, ¿no? Streptococcus galloliticus, recuerden acá el sistema digestivo, microorganismos del grupo HASEC, Staphylococcus aureus o Enterococcus extrahospitalarios en ausencia de un foco primario, ¿ok? Hemocultivo positivo, a eso denominamos. Un hemocultivo positivo persistente, definido como la recuperación de un microorganismo consistente en endocarditis infecciosa de ¿qué? Un hemocultivo obtenido con más de 12 horas de diferencia, o 3 o una mayoría de 4 hemocultivos separados con muestras entre el primero y el último al menos de 1 hora de diferencia. En resumen, ¿no?, continúa siendo positivo el hemocultivo para estas bacterias, ¿ok? Pero hay bacterias que no pueden crecer en estos hemocultivos, por lo tanto podemos tener un solo hemocultivo positivo para Klebsiella burnetii o una concentración de anticuerpo de IgG fase mayor a una dilución entre 1 entre 800. ¿Ok? Esto para la Klebsiella burnetii. Yo la verdad nunca he visto por Klebsiella, pero sí endocarditis por Streptococcus y Staphylococcus sobre todo. Listo. Esos son los hemocultivos que deben de recordar. La ecocardiografía, o sea, para ver vegetación, yo puedo ver por ecocardiografía o cuando el paciente ya ha fallecido, hacer una anatomía patológica, ¿verdad? En la ecocardiografía hay dos: la transtorácica, ¿no?, por el paciente está a un costado, ¿no?, hago el ecocardio, o la transesofágica, que introduzco el esófago y hago el valor o la válvula. ¿Qué es importante de esto? Los puntos de corte. Esto ya es un poco más detalle, ¿ok? Hay unos puntos de corte para valorar a quiénes voy a hacer ecocardiografía transesofágica. Pero acá estamos hablando de ecocardiografía transtorácica. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Masa intracardíaca, es decir, vegetación oscilante de una válvula, miren, o estructuras de soporte, es decir, el aparato subvalvular, en el trayecto de chorros regurgitantes, o donde está el chorro, ¿no?, de la insuficiencia, o material implantado, digamos una válvula, en ausencia de una explicación anatómica alternativa, o absceso. ¿Y ustedes cómo se imaginan el absceso? Es como en el aparato perivalvular,
incluso hay que perforan la parte anatómica entre la válvula mitral y aórtica, ¿no? Es bien difícil en la parte quirúrgica, en la parte cardíaca. O la nueva dehiscencia parcial de la válvula protésica, es decir, se está desprendiendo, ¿ok? Y lo han implantado el cirujano cardiovascular y de repente el hilo se suelta. Entonces dices, no, aquí por ecocardio esto es un criterio mayor para endocarditis. Bueno, o una insuficiencia valvular nueva. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo los dos criterios, hemocultivo y ecocardio, en resumen. Bueno, ok. Los criterios menores también han sido preguntados. Tenemos 5 criterios menores. Primero es la predisposición. ¿Ok? ¿Qué predisposición tengo? Trastornos cardíacos predisponentes, ya sea fiebre reumática en países subdesarrollados o malformaciones cardíacas congénitas en países desarrollados. Otro dato es consumo de drogas intravenosas. Fiebre, ¿ok? 38 dice acá. Fenómenos vasculares. Listo, con esto la tenemos clara, señores. Fenómenos vasculares y fenómenos inmunitarios. Potencialmente pregunta de examen. Fenómenos vasculares, todo lo que tenga que ver con embolia arterial mayor, infartos pulmonares sépticos, sobre todo del lado derecho, ¿verdad? Infarto pulmonar del lado endocarditis en válvula tricuspidia, por ejemplo. Aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y las lesiones de Janaway. Es fenómeno vascular. ¿Ok? Fenómeno vascular. Los fenómenos inmunitarios, tenemos la glomerulonefritis hipocomplementémica, recuerden ese dato, los nódulos de Osler, ¿ok? Las manchas de Roth y factor Delgadito. Delia. Blanco no está. ¿Qué? Aquí es donde la nena hay, sí. ¿Qué? Aquí va el colchón. Bueno. Ok, entonces la evidencia microbiológica, recuerden el hemocultivo positivo, pero que no cumple criterios mayores que ya describimos, o evidencia serológica de infección activa, ¿ok? Bueno, esos son los criterios. Ahora, dentro de 2 mayores y 5 menores, ¿con cuántos voy a realizar diagnóstico? Entonces acá vamos a tener el diagnóstico con 1 mayor y 3 menores. A ver, podemos hacer diagnóstico con 2 criterios mayores, 1 mayor y 3 menores, o 5 criterios menores. ¿Okay? Con eso hacemos diagnóstico de endocarditis. También han sido preguntados estas variables. Ustedes ven en la imagen una insuficiencia mitral. Miren cómo la sangre retrocede. Incluso parece que no hay una insuficiencia, hay una lesión estenótica con una insuficiencia mitral, según este ecocardio. Muy bien, entonces, uno de estos no es criterio menor, ¿no? Consumo de drogas intravenosas, o factor de riesgo, cardiopatías estructurales, o fiebre reumática, fiebre, lesiones de Janaway, nódulos de Osler, manchas de Roth, etcétera, factor reumatoide positivo, son criterios menores. El soplo cardíaco nuevo, si bien es una manifestación, ¿ok? No entra dentro de los criterios de Duke, ¿ok? Entonces, clave para ver esto. Ahora, la endocarditis dentro de los criterios menores son fenómenos inmunológicos. Osler, Roth, glomerulonefritis, factor reumatoide positivo. Las lesiones de Janaway son fenómenos vasculares. Bueno, muy bien. Es su turno, doctores. ¿Cuál será la respuesta de esta pregunta?
Muchas gracias por contestar. Pues una pregunta igual, ¿no? Súper detallista, preguntas rebuscadas de cada concepto del libro de medicina interna de Harrison. ¿Qué debemos saber? Porque aquí nos hablan ya de porcentajes, ¿no? Nos hablan de qué tanto es positivo en cuanto a la vegetación. Vamos a recordar que la ecocardiografía transtorácica no se ven vegetaciones menos de 2 milímetros. ¿Por qué las movió? Y el 20% es inadecuada la ventana, porque a veces el pulmón se mete y no deja ver claramente las válvulas. Y solo detecta el 80% de vegetaciones por ecocardio transtorácico. Por lo tanto, se solicita una ecocardiografía transesofágica. Esta sube la rentabilidad diagnóstica al 90% de diagnóstico, pero además tiene el gran beneficio de que podemos identificar abscesos miocárdicos, perforación y fístulas. Por lo tanto, ausencia de vegetación en la ecocardiografía transtorácica no excluye el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Bueno, entonces la respuesta, como muchos contestaron, es el inciso E. Y para terminar, endocarditis, el tratamiento. Entonces el tratamiento vamos a ver dependiendo al hemocultivo que vamos a encontrar y a su susceptibilidad a estos antimicrobianos. Para estreptococos susceptibles a penicilina, pues penicilina, cetraxona, preferentemente. Ok, aquí tenemos la dosis, creo que no han entrado por lo menos dosis en la parte de adultos. Si es resistencia relativa a penicilina, aquí usamos penicilina más algún aminoglucósido. Y si es estreptococo con resistencia moderada a penicilina, usamos dosis más altas o cefalosporinas, 2 gramos IV cada día por 6 semanas más los aminoglucósidos. ¿Okay? Ahora, para enterococos o enterococcus, ¿no? De los enterococos, la penicilina G o ampicilina o vancomicina o ampicilina más otro antibiótico que puede ser los aminoglucósidos, como en este esquema. Para estafilococos, meticilinos sensibles, nafcilina, oxacilina, suficiente para este tipo. Ok, si ya son estafilococos meticilinos resistentes, pues ahí está, ¿no? Vancomicina más gentamicina más rifampicina. Muy bien. Y para bacterias de grupo HASEC, tenemos ceftriaxona o ampicilina sulbactam. Para la Klebsiella burnetii, doxiciclina, alguna vez he visto una pregunta, y la para Bartonella, la doxiciclina más gentamicina. Bueno, eso es con relación al tratamiento. Y para concluir el tema de endocarditis, las indicaciones quirúrgicas. La mayor parte de estos pacientes que tienen endocarditis necesitan intervención quirúrgica por el cirujano cardiovascular. Entonces acá tenemos cirugía requerida y la cirugía a considerar. La cirugía requerida es una endocarditis en válvula nativa protésica siempre cuando el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva o choque cardiogénico. Que la extensión perivalvular a la infección sea con absceso, fístula o bloqueo cardíaco. Otro dato importante es que si el paciente tiene soplo y tiene bloqueo, probablemente tenga una fístula o absceso. ¿Okay? La bacteriemia persistente sin causa extracardíaca a pesar de 7 a 10 días de tratamiento antimicrobiano, falta de efectividad de los antimicrobianos y endocarditis de válvula protésica inestable parcialmente desprendida, listo. Estos pacientes deben de entrar a cirugía cardíaca para recambio de válvula. Y a considerar, ¿no?, que esto ya es un poco relativo en cuanto a las guías para el examen. Ahora, la programación de la intervención quirúrgica. Esto lo vamos a dividir en el mismo día, 1 a 2 días, y la electiva. Esto suelen preguntar en el examen, ¿no? Un paciente grave,
¿no? Un paciente con disfunción valvular que esté en shock cardiogénico o en edema pulmonar, insuficiencia aórtica aguda más cierre previo de la válvula mitral, absceso en seno de salva, roto cavidades derechas o rotura del saco pericárdico. Es decir, puede haber ciertas lesiones, bueno, ciertos líquidos, ¿no? Como pus, por ejemplo, en el saco pericárdico. Entonces, los pacientes deben entrar a cirugía cardiovascular en el mismo día. ¿Ok? Eso es con relación a la endocarditis. Vamos con la osteomielitis. Con la osteomielitis deben de recordar que el agente etiológico más frecuente es acá el Staphylococcus aureus. La osteomielitis puede afectar cualquier parte, pero vamos a hacer hincapié en la osteomielitis vertebral porque es potencialmente pregunta de examen. Acá la diseminación es hematógena, ¿ok? No apagan su micrófono. Bueno, epidemiología, frecuente una proporción un poquito más en varones. La microbiología, ¿no? Puede ser piógena o no piógena. Del 40 al 50%, un poco más de la mitad, Staphylococcus aureus. ¿Ok? Y para la parte subaguda, tenemos a la Mycobacterium tuberculosis o Brucella o el Streptococcus viridans. ¿Ok? Entonces acá el Staphylococcus aureus. En un paciente diabético, después de una herida punzocortante presenta la probabilidad de tener osteomielitis es un porcentaje muy alto, de un 30-40%. Clásica pregunta. Son inmunosupresores que facilitan la osteomielitis, ¿no? Todos los pacientes que reciban, por ejemplo, corticoides, quimioterapia, anticuerpos monoclonales, enfermedades metabólicas, tienen riesgo de osteomielitis. El secuestro óseo en la osteomielitis no es nada más que la formación del hueso necrótico. El tratamiento para la osteomielitis, las fluorquinolonas se recomiendan principalmente por pseudomonas, ¿no? Dentro de las fluorquinolonas o de las quinolonas más antipseudomónicas, de la cipro más que la levo. ¿Cuál es el régimen antibiótico apropiado para el tratamiento? Es un poco larga, no es 7-10 días ni 14, ¿no? O 7-10 días, ¿no? Es de 4 a 6 semanas, más de un mes. ¿Ok? Y terminamos con paludismo, malaria. ¿Ok? Dentro del paludismo tenemos malaria que tiene mayor riesgo de mortalidad. Y vamos a ver que uno de estos tiene mayor riesgo de mortalidad. Sabemos que la malaria o el paludismo están por las hembras, ¿okay? Del Plasmodium, es un protozoo. Y el Plasmodium falciparum es la que se asocia a mayor mortalidad, se mueren más. Plasmodium vivax es la que tiene menos mortalidad. Tenemos varios, ¿no? El óvale, malaria, naulesi. Y la transmisión, una pregunta clásica de salud pública o de medicina interna, el anófeles hembra, ¿verdad? Entonces la que se asocia a mayor mortalidad es falciparum. Ahora, ¿cuál de estos llega a ser hipnozoitos? Esto tiene que ver mucho con el ciclo, ¿no? El ciclo es fácil, es una pregunta también de salud pública. Recuerden que acá tenemos el mosquito, ¿no? Cargadas, llenos de esporozoitos. Estas migran a las glándulas salivales y comienzan a inocular estos esporozoitos. Entonces estos esporozoitos, una vez que ingresan a nuestras células, van a ir específicamente a las células hepáticas, al hígado, ¿ok? Dentro del hígado, algunos esporozoitos se van a quedar a dormir, por eso es hipnozoitos. Y acá sucede la reproducción asexuada. El Plasmodium vivax y el óvale no se dividen en 2 semanas, sino un poquito más, ¿no? Un año o más. Entonces estos se denominan hipnozoitos. ¿Quiénes realizan el vivax y el óvale? Clásica pregunta. Posteriormente, dentro de estas se van a formar dentro del hígado las famosas esquizogonias intrahepáticas, o antes de llegar al eritrocito, por eso denominada preeritrocitaria. Estos esquizontes maduros llegan a reventarse y van a liberar los merozoitos.
Estos merozoitos van a comenzar a infectar, ¿no?, a los eritrocitos. Y dentro de estas se van a formar los troponozoitos, los esquizontes intraeritrocitarios, hasta que revienta otra vez el eritrocito. ¿Ok? Entonces, más o menos entre 10.000 a 30.000 merozoitos por cada esperozoito es lo que se va formando. Y cuando llegan al glóbulo rojo van a ir a formarse los famosos trofozoitos. Entonces acá vamos a tener gametos femeninos, 4, masculinos 1 y los merozoitos que van a comenzarse a liberar estas células. Entonces una vez que están, ¿no?, en sangre van a comenzar a nadar los gametocitos. Bueno, y otra vez, ¿no?, el mosquito adquiere el parásito, entonces ahí se van a formar los microgametos, macrogametos, etcétera, etcétera, los oocistos, el oquineto, y van a formar los esporozoitos nuevamente. Entonces, más o menos, este es el ciclo, ¿ok? ¿Cuál de estos llegan a ser hipnozoitos? Los que se duermen, principalmente el óvale, ¿ok? La multiplicación de los trofozoitos en Plasmodium